¿Qué tan importante crees que es la inteligencia artificial en nuestra vida? Como toda cosa en la vida, tiene su pro y su contra. Y uno cuando ve eso se ríe porque es es divertido. gracioso. Hay una en específico, es antigüita, pero siento que aplica bastante lo que estamos conversando. Aplicaciones, pros y contras. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Medio Roche Preguntar. Yo soy Dorita. Yo soy Daniel. Y el día de hoy nos dio Roche Preguntar. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, algo que se ha vuelto bastante recurrente en nuestra vida y también bastante importante. Nos está ayudando a desarrollar muchas cosas y también a aprender, a obtener nuevos conocimientos. Y como hablamos en el episodio anterior, la inteligencia artificial ayuda a automatizar algunas cosas, Claro, ¿no? esa es la palabra clave. Exacto, automatizar cosas que son muy repetitivas muchas veces. Buscar información puede ser. Cierto, facilita la tarea de uno. Y todo esto lo logran mediante datos y algoritmos. Ya desde nuestro primer episodio planteamos todo este arco que vendrá a ser la inteligencia artificial. Iniciamos con una base de datos. Esta después se limpia, se procesa, se va presentando los resultados. Y ya después de todo esto se llega a diseñar una inteligencia artificial. Wow, hay todo un proceso para eso. ¿Y tú qué tan importante crees que es la inteligencia artificial en nuestra vida? Yo creo que tiene muchísima importancia, ha impactado muchísimo en nuestras vidas. Partiendo del hecho de que desde 1950 ya se inició con este concepto, con esta idea de identificar patrones y automatizar una tarea. Y a partir de ahí ha transformado varias industrias. Empezó con lo de la Segunda Guerra Mundial, se transformaron también diferentes industrias, se ha llevado a otras áreas, inclusive ahorita lo vemos en mucho entretenimiento. Y algo buenazo que me parece que es lo más destacable de la inteligencia artificial, a mi parecer, es que tiene muchas aplicaciones en la medicina. En el campo de la medicina nos permite, con ciertos datos, ciertos patrones, identificar ciertas enfermedades, apoyar al doctor en su tarea de detección de enfermedades y así prevenir, actuar antes de que sea ya complicado. Por ejemplo, recuerdo que cuando aprendí sobre el Deep Learning, uno de los proyectos que llegué a considerar trabajar era la detección de Parkinson, de la enfermedad de Parkinson, mediante trazos que hacía un adulto mayor. O sea, siguiendo un trazo, viendo cómo lo hacía el adulto mayor, con una cámara se podía identificar y predecir que es que hay cierta probabilidad de que esta persona tenga Parkinson y así actuar de una manera preventiva. No esperar a que ya esté en algo muy complicado para recién ir al doctor, sino que tener una herramienta extra que me permita actuar desde casa y luego recurrir a un profesional y así poder salvar muchas vidas y apoyar a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Exactamente, la inteligencia artificial en la medicina ayuda mucho a la calidad de vida de las personas. Como mencionas, puede ayudarte a prevenir, a que se traten antes las enfermedades, antes de que se compliquen mucho más. Se puede ver también quizá, o sería bueno en la detección del cáncer para poder prevenirlo, para poder actuar antes, para que no vaya a grados más grandes. Se puede hacer mucho en la medicina. Se puede usar muy bien la inteligencia artificial en la medicina. Y también tenemos otras aplicaciones. Por ejemplo, en el diseño UX te ayuda muchísimo también a planear las cosas que quieres hacer, diseñar. Te ayuda a recomendarle a las personas en base a sus gustos cosas, ¿no? Cuando compras, cuando vas a buscar a páginas. También lo vemos mucho en las plataformas de streaming, que se nota mucho la diferencia entre el perfil de una persona y el perfil de otra persona, porque en Netflix te recomienda con las imágenes, ¿no? Ver una película. Si tú eres una persona que ve muchas cosas románticas, que puede ser en mi caso, así sea una serie o película de acción, te va a poner la imagen de una pareja o algo así, o viendo cosas varía el perfil románticas. según la persona, ¿sabes? Exacto, varían las maximiza la imágenes. experiencia de usuario. Sí, y eso me parece bastante interesante porque haces que la persona le dé clic ahí para ver. Se engancha más en tu página, en tu producto. Antes no veíamos eso. Era No. una sola página para todos. Si te gustaba, bien, enganchabas ahí. Pero si no, te perdías de un producto. Ahora ya es más personalizado. Y así hay muchísimas más aplicaciones. Diseño UX lo tocamos en un episodio anterior. Sí. También hablamos lo que fue el diseño de presentaciones. Y acá, y lo mencionamos en su respectivo momento, pero también hay aplicación de inteligencia artificial. De hecho, se cuenta con IAPs, inteligencias artificiales, que te permiten crear toda una presentación a partir de tu contenido. Es decir, yo detallo mi texto, lo que quiero mostrar, tal vez las imágenes también, y ya me estructura todo mi contenido generándome una secuencia de diapositivas, lo cual te ahorra muchísimo tiempo. Digamos, si estás a la última hora de tener que exponer, nadie hizo la presentación, lo creo ahí rápidamente y me puede sacar de un apuro. Obviamente no va a salir lo más perfecto posible, pero te salva y te ayuda, te genera también cierta inspiración. Pero si llevamos esto un poco más de nivel, algo que ha llegado a innovar inteligencia artificial es que permite crear imágenes a partir de texto.
ya nos ahorra todo este tiempo de tener que buscar en Google la imagen imagen adecuada perfecta. o que a veces no esté. Sí. Uno con texto ingresa a lo que quiere, un pájaro en cierto árbol, con cierto atardecer, en tal contexto. Y ya te crea la imagen. Y esa ya lo utiliza para tu presentación, lo cual ayuda bastante, la verdad. Qué genial eso de la generación de imágenes. Sí, sí lo he visto bastante, te ayuda mucho porque hay imágenes que no hay en las librerías de stock y todo esto. Entonces que te la creen de acuerdo a lo que tú quieres específicamente, te ahorra Buenazo, demasiado ¿no? el trabajo y hace la presentación mucho mejor. También lo podemos ver, y es un tema que hemos tocado, en química en sí, en el equilibrio químico, para ver cómo reaccionan dos sustancias en diferentes condiciones. Esto te ahorra mucho porque muchas veces los elementos químicos o estas sustancias suelen ser muy caras y que una inteligencia Cierto. artificial te ayude, que otra persona ya lo ha hecho antes quizá, ¿no? Para poner a prueba todo Evita esto. riesgos también, ¿no? Evita riesgos también, ahorras dinero en todos estos experimentos y tiempo también. Y me gusta mucho porque puedes variar condiciones, puedes variar sustancias y obtienes buenos resultados. Buenazo, ¿no? Antes era todito manual, hacer un montón de experimentos, anotar en tu bitácora. Ya con una inteligencia artificial automatizas esto y te evitas todo un montón de trabajo manual. De hecho, más bien con tantas aplicaciones de inteligencia artificial, nos preguntamos dónde no se podría utilizar. Exacto, no se podría utilizar, creo que tiene diversas aplicaciones y se ha vuelto bastante importante en nuestra vida, porque varias cosas se han automatizado de acuerdo a esto, varios productos, varios Todo ha cambiado. servicios se han agilizado gracias a esto, porque antes demoraban un poco más, ¿no? Y vemos también cómo impacta en nuestra vida. En todo esto las cosas pasan muy, muy rápido actualmente y vemos los efectos, ¿no? Cierto, y eso ha influido mucho tanto como usuario como una empresa. Si bien como un usuario nosotros vemos el producto final, la página web, el diseño que ahora es personalizado, en el lado de la empresa ellos tienen mejores decisiones a partir de la inteligencia artificial porque pueden llegar a más usuarios, pueden sacar diferentes insights, analizar más métricas de las que antes ya se contaba y así desarrollar un poco más su compañía. Y esto no solo aplica con empresas, también en el lado de educación vimos ejemplos y en general la inteligencia artificial nos permite y nos está permitiendo llegar a más avances científicos. Lo vimos en la medicina, en la tecnología, el ChatGPT, los autos Tesla. Hay mucho desarrollo que se ha logrado a partir de la inteligencia artificial. Exactamente, vemos tanto desarrollo, pero quizá, bueno, siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de la inteligencia artificial? ¿Tiene alguna o no? Sí tiene, la verdad, sí tiene. Bueno, sí, yo también he identificado. Hemos podido identificar que, bueno, como toda cosa en la vida, tiene su pro y su contra. Hay que saber analizarlo para estar, en principio, alertas a las contras y aprovechar las ventajas. Una de las desventajas que creo que la he visto últimamente, inclusive en las noticias, es que lastimosamente la inteligencia artificial, así como se puede usar para cosas buenas, también se puede utilizar para fines delictivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Seguro has visto en redes sociales o alguno de ustedes habrá visto que salían videos de ciertos cantantes famosos cantando otras canciones. Anuel en una canción que nunca colaboró, salió una parodia de Wisin y Yandel, ahora era Wisin y Raquel, que cantaban otras cosas, de Romeo Santos, de Camilo, voces de caricaturas, de Homero Simpson cantando la gata bajo la lluvia. Varias cosas así. Y uno cuando ve eso se ríe porque es divertido. O sea, es como que está muy fuera de contexto y cosas graciosas. Y en algunas cosas inclusive pega bien como un tema nuevo. Pero ¿qué pasa si es tu voz la que clonan? Y no solo para cantar algo gracioso, sino para hacer otro tipo de cosas. Decir una cosa que está muy mal, por ejemplo. Ahí ya se complica un poco más. La aplicación de inteligencia artificial es dañina para el ser humano, pero es más que todo de la persona. ¿Qué pasa? Que se ha visto también en noticias que están usando la inteligencia artificial para clonar la voz de alguien. O sea, una persona normal, utilizan su voz, y la inteligencia artificial identifica los patrones en su voz para tratar de replicar su entonación, su tono, y así generar un audio ficticio. ¿Y con estos audios qué hacen? Pues el delincuente, la persona mala, el malhechor, busca extorsionar a un familiar. Inclusive se puede usar la voz clonada para hacer un trámite, porque hay trámites que son por teléfono, para una línea, a veces te llaman para ampliar tu línea de crédito, y es bastante fatal esto. Lastimosamente se puede aplicar para ciertas cosas que dañan nuestra integridad. Sí, justamente sí he visto esas noticias que para realizar esto en sí, que es una mala acción,
algo malo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Siempre hay dos lados para las cosas tecnológicas que salen, el lado bueno y el lado malo. Para esto requieren datos de tu voz. Deben conseguir un patrón de voz, por eso a veces con todas estas llamadas que te hacen de números diversos, desconocidos, que te llaman como 50 veces al día aproximadamente, lo importante es no contestar. Tratan de jalar ahí información. Exacto, tratan de jalar información, los tonos de tu voz, cómo contestas el teléfono, y creo que en esos momentos para la extorsión o las cosas malas que hacen, te ponen en un aprieto porque tú estás, cuando te dan una mala noticia, te pones un poco nervioso, ¿no? Porque la voz no siempre va a ser la misma, a veces suena un poco robótica, eso sí, pero en ese momento en que te dicen cosas malas, o te alteran y ya no logras pensar bien. Entonces crees que es la voz original de la persona, de un ser querido, y caes en esta estafa, en cosas malas, te preocupas, incluso pueden llegar a darte, problemas de salud también, si las preocupaciones, un infarto, elevación del azúcar, sí. Es muy triste que lo usen para eso, pero siempre hay dos lados, así que hay que estar atentos y tomar medidas también. Cierto, varias cositas que hacer ahí. Algo para reconocer, de momento no se puede replicar la voz de manera exacta, al menos es muy complicado, requerirían de muchos datos, muchos audios tuyos, usualmente se siente un poco robótico, pero si te agarran distraído, o estás en la calle, o peor aún, se lo dan a alguien con un problema auditivo, lo puede confundir. Y es por eso que uno debe estar alerta, conversar con la familia, decirle, esa es la realidad. Actualmente hay inteligencia artificial, se puede clonar la voz de uno. Es importante que sepan, por ejemplo, no les voy a mandar un audio pidiendo tal cosa. O definir una palabra clave. Exacto. Para que no caer en esas estafas. Eso de la palabra clave a mí me parece bastante importante porque tu familia se queda un poco más tranquila. Sabiendo que eres tú. Sabiendo que eres tú cuando te hacen una pregunta exacta. Y eso me gusta muchísimo. Eso es para que lo puedan implementar. Un comando secreto. Un comando secreto, exactamente. Y también otra de las cosas o problemas que se ven mucho en las redes sociales es la automatización del trabajo, ¿no? Hemos dicho que la inteligencia artificial ayuda a automatizar tareas, pero muchas veces se cree que esta automatización va a dejar sin empleo a varias personas. La verdad que en cosas muy operativas la inteligencia artificial ayuda a que estas sean más rápido y es por eso que se han reemplazado, pero siento que para el manejo de inteligencia artificial también se necesita la mano humana, alguien que conozca de todo el procedimiento exacto para que se lleve a cabo. Sí, se sabe que en cosas, como menciono, muy operativas pueden ser reemplazadas las personas que trabajan y tienen que adaptarse a esos cambios. A veces no es tan fácil, sí se complica mucho porque cuesta, necesitas especializarte más, necesitas estudiar y una persona que ha estado muy centrada en ese trabajo, lo ha hecho toda su vida, es muy difícil escalar a un nuevo nivel. Cierto. Ahora la IA está en todos lados, se está involucrando más en nuestro trabajo. Inclusive una polémica pasó cuando se estrenó la serie Secret Invasion de Marvel en Disney Plus, porque la intro se dice que fue generada por inteligencia artificial. El que menos salió a saltar a decir, oye, los trabajadores, ¿qué pasó con el equipo? Si bien hay un lado que se automatizó, por otro lado hay gente que creó esa inteligencia artificial, gente que la supervisó, diseñadores que metieron en parte su trabajo para poder llegar a eso, porque de así solito no te genera, digamos, algo tan fino, tan pulido para que sea entregado. Exacto, siempre hay como un trabajo previo, un trabajo humano, siempre va a haber la intervención humana para crearla, pero una vez que se hace, quizás se disminuye un poco el trabajo, en eso sí estoy de acuerdo. Y por eso también hay que estar abiertos a la inteligencia artificial, ya la estamos viendo, se va a integrar más en nuestro trabajo, vamos a ver más cosas automatizadas. Esto también nos va a llevar a tener que aprender nuevas cosas para poder tener la herramienta automatizada y en parte mi trabajo, lo que yo voy a aportar para estar complementados. Exactamente, el mundo avanza y es importante también avanzar con él. A veces no es tan fácil, realmente hay sus complicaciones, pero hay que tratar de dar pasitos pequeños para avanzar a su ritmo. Hacia el futuro. Hacia el futuro. Y ya hablando de la inteligencia artificial, ¿hay para seguir con esta línea, alguna película en la que se vea la inteligencia artificial? Sí, como comentamos hay varias. Sí, hay varias. Ya vimos una en el episodio pasado. Sí, la vimos ahí. Pero hay una en específico, es antigüita, pero siento que aplica bastante lo que estamos conversando. Aplicaciones, pros y contras. Esta película es de Gattaca, un clásico, una antigüita. Es muy buena, la verdad, la recomiendo bastante. Y en esta película nos ubicamos en un futuro distópico, una humanidad futurista
donde de hecho desde la primera escena se muestra, no la primera escena, pero de los primeros minutos se muestra que una persona ni bien nace, se le puede medir mediante la sangre, se le puede predecir qué enfermedades puede tener, cuántos años va a durar de vida, qué tanta salud va a tener, qué tan bien va a estar en el futuro. Y a partir de ahí se genera todo un mundo, porque te empiezan a discriminar según tu predicción de cómo va a estar el futuro, qué tan bien está de salud. Y acá tenemos varias aplicaciones de inteligencia artificial, mencionaremos algunas. En principio, tocando este tema que menciono, es que utilizan la inteligencia artificial para poder predecir enfermedades. Mediante un análisis de la sangre, se puede sacar los patrones históricos de tus antecedentes y de lo que ya se cuenta en sí, de toda la base de datos de información, para poder predecir qué probabilidad hay de que padezcas estas enfermedades. Actualmente vemos esto no llevado a ese nivel porque es demasiado preciso y muy avanzado, muy futurista, pero en cierta parte, como comentaba, se pueden predecir o identificar ciertas enfermedades a partir de patrones, de dibujos, como mencionaba, antecedentes históricos, y esto es algo cercano a lo que se ve en la película. En la película ya se lleva a un nivel muchísimo más alto, pero estamos, digamos, un poco alineados en esa línea. Wow, entonces aquí vemos como también dos caras de la moneda, ¿no? Si bien en la actualidad sería genial conocer, eso, ¿no? conocer qué enfermedades tiene cada uno cuando nace, que es bastante complicado porque se tiene que trabajar con la genética, tienen que haber muchos avances tecnológicos para ello, pero aquí en Gattaca siento que se usa más un poco para la discriminación también, al saber qué enfermedades vas a tener alrededor de tu crecimiento, ¿no? Saber qué vas a padecer, qué vas a durar menos tiempo, qué enfermedad te va a dar a partir de qué edad. Entonces esto genera una discriminación también para diversas cosas, trabajo, hasta para relacionarte con las personas. Cierto. Lo veo muy aplicado a lo que es el deporte, las olimpiadas, la gente que representa una nación o que está en un deporte, a partir de su genética ven si es que va a rendir o no en esa área, en esa disciplina de deporte, pero se pierden de otras características, porque no solamente es el talento o la habilidad, también hay el instinto, la superación. Hay alguien que no nace con el talento, pero lo entrena mucho hasta poder desarrollar un buen nivel, o hay quien nace con el talento, pero lo descuida y ya se pierde esta habilidad. Exactamente, sí, son cosas que no se pueden ver directamente en los genes, que son las cosas mentales, todos los pensamientos, todas las habilidades que tenemos. Entonces ahí no hay una buena discriminación de las cosas, ¿no? Cierto. Y otra aplicación de inteligencia artificial en Gattaca, guía, es el acceso a empleo. ¿Qué pasa? Como mencionaba, pueden predecir tus enfermedades, tu salud. Y no solamente para discriminación en cuanto a deportes u otras cosas, también para acceder a un empleo. Mediante tu análisis de sangre genética, determina si es que eres apto para trabajar en cierta área, en la otra no. El protagonista quería ser astronauta, viajar a la luna, pero por su genética, como le detectaron que no iba a vivir mucho, que iba a estar mal de salud, lo discriminaban, no podía acceder a un empleo, no podía ser astronauta y se limitaba a ciertas áreas que no son las que quería. Eso es bastante complicado, ¿no? Una limitación de acuerdo a tu genética o las enfermedades que vas a padecer, que al final quizá pueden ser reversibles o se pueden tratar con el tiempo y puedes vivir un poco más si ya hay un mundo tecnológico tan avanzado. O sea, descubrir la enfermedad también va de la mano con tratarla para que esta reduzca su impacto en las personas. Claro. Entonces ahí se me parece un poco como un poco incoherente, se puede decir, ¿no? Porque si avanza una cosa, también avanzan las otras cosas. Debería ir a la par. Y como mencionamos anteriormente, creo que no solo depende de lo genético, de qué enfermedad vas a tener y eso, porque si bien una empresa, actualmente ya no te quiere tener tanto tiempo, es un poco complicado que sigas en un mismo trabajo siempre. Y me parece que se pueden también tomar en cuenta otras habilidades. Cierto. Igual, así uno tenga una enfermedad, en algunos casos se puede convivir con ella. Por ejemplo, la diabetes se puede llevar, se puede tratar a la par mientras avanzas tus cosas. Eso no te limita de trabajar, no te quita de ser una persona y mostrar más habilidades. Exactamente, y quizá también como está ambientada en un tiempo antiguo tampoco habían descubierto tantas... No se había experimentado tanto con inteligencia. No se había experimentado tanto con las inteligencias, se pensaban que las enfermedades eran muy complicadas de tratar o no tenían un tratamiento específico. Y ya vemos que va avanzando la tecnología, va avanzando todo y todos estos riesgos van disminuyendo más. Cierto. Un muy buen ejemplo ahí. Y vemos bastantes dilemas sociales en Gattaca, recomendamos que la vean, es una muy buena película. Otra aplicación de inteligencia artificial, una tercera, digamos, para cerrar, y está bastante cercana a nuestra realidad,
es la identificación biométrica. Todos tenemos un teléfono, Sí, el cual se desbloquea con el rostro, con la huella digital. Y en Catacal ya se veía que mediante un escáner de retina la persona podía acceder a ciertas áreas, también mediante las huellas, la sangre. Con todo este escáner biométrico, la cara también, se podía avanzar a ciertas áreas, que vendría a ser un desbloqueo de teléfono. No se descarta que en un futuro las puertas se puedan desbloquear o abrir mediante escaneo de rostro. Creo que en ciertos casos me parece que ya se puede desbloquear una puerta, abrir una puerta mediante huella digital. Huella digital, sí. Una clave, bueno, no es biométrico, pero ya se ve el avance de la inteligencia artificial para poder trabajar en lo que es la seguridad de un hogar, de una empresa. Entonces sí, como mencionas, estos datos biométricos también los tenemos en nuestra vida diaria, en nuestro teléfono que se desbloquea con nuestra cara, con nuestra huella digital. Se podría decir que tenemos una inteligencia artificial de bolsillo. Todos tenemos una. Creo que sí, eso es un poco preocupante quizá. Siempre está Depende ahí. del uso. Depende del uso. Por eso hay que hacer buen uso de todas estas nuevas cosas que salen Cierto. con inteligencia artificial. Un uso responsable no solo como usuario, sino también de quien la desarrolla. Porque al final de cuentas, la inteligencia artificial como tal no te hace nada. Te va a servir o no, te va a dar una ventaja o desventaja dependiendo de quién la programe. Y acá hay varios sesgos que se pueden llegar a caer dependiendo de quién lo haga. Hemos visto también que si es que la persona no la programó correctamente, se podría generar un resultado que no es muy preciso, que no me da lo que quiero y ciertas personas pueden estar insatisfechas. Exactamente, siempre hay que usarla de manera correcta, siempre con ética, haciendo cosas buenas, que es lo importante. Y hemos llegado a la parte final de este episodio y quiero dejarlos con una pregunta. Para ustedes, ¿el impacto de la inteligencia artificial en sus vidas y en el mundo es positivo o negativo?